Buen día, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Qué gusto saludarles esta mañana acá desde este espacio de 95.3 de FM y 94.5 en el noroccidente de la provincia. Encuesta del día: ¿cree en la denuncia del gobierno sobre un presunto intento de envenenamiento al presidente Daniel Noboa? Puede respondernos a través de nuestra transmisión en YouTube, Radio Pichincha Multimedia. Estamos también en nuestras redes sociales de X, en Instagram, en Facebook. Bueno, usted solamente ponga Radio Pichincha y nos va a encontrar seguramente muy rápido. Esta es la pregunta planteada para ustedes esta mañana. Vamos a repasar las vías que este día miércoles 22 de octubre, cuando se cumple un mes del paro nacional, pues están cerradas a nivel nacional. ¿Qué es lo que nos dice el ECU 911? Nos habla de Imbabura, que registra cierres en la vía Antigua Ibarra-Tuntaqui, Otavalo Selva Alegre, E35 Cajas Otavalo, E35 Antonio Ante Otavalo, también vía Antigua Tuntaqui San Roque, vía Antigua Quiroga Otavalo, E35 Otavalo Cotacachi, vía Loja Saraguro Cuenca, son las vías que están cerradas por manifestaciones. Vamos a ver qué más, si es que hay otros puntos. Quito Cayambe, E35 Cayambe Cajas, E28 Tabacundo Cajas, y también tenemos la Guayabamba Tabacundo, que son vías que están cerradas a esta hora por presencia de manifestantes. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Es necesario tomarle el pulso y estar muy pendientes de lo que ocurra en el marco del paro nacional y la respuesta del gobierno militarizando pues estas provincias, sobre todo después de la cantidad de personas heridas, con heridas graves, amputaciones, personas mutiladas, que ya hemos visto que ha sido esa la tónica de la represión en distintos puntos del país. Por otra parte, les contamos que personal y maquinaria de la Prefectura de Pichincha han iniciado trabajos de mejoramiento de la vía Cumbayá-Nayón. Las obras incluyen nueva capa asfáltica de alta resistencia, cunetas, bordillos y señalización vertical y horizontal. Los trabajos tendrán una duración aproximada de 6 meses. Las obras se ejecutarán desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas con tránsito controlado. Información importante para nuestra audiencia que está pendiente de lo que ocurre en la provincia. Y también vamos a ver lo que ha manifestado el alcalde Pavel Muñoz. Un estudio internacional muestra que el 55% de las familias encuestadas en el Ecuador dice que le faltó dinero para comprar comida en el último mes. Coincide con nuestro estudio en Quito, donde 14% de hogares encuestados refirió haber dejado de comer por falta de recursos. Por eso, desde la alcaldía establecimos el programa AVI, que son ayudas, becas e incentivos que incluyen un bono alimentario para niñas y niños menores de 5 años y poder así combatir la pobreza alimentaria. Se pronunció el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a través de su cuenta de X, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta porque hay que atacar estas realidades estructurales, estos problemas estructurales. La desnutrición crónica infantil necesita políticas sostenidas en el tiempo y que permitan que nuestros niños y nuestras niñas pues puedan comer primero, ¿no? Y luego hay un montón de otros temas que tienen que ver con la salud, los controles médicos y demás, pero desde el municipio, desde lo local, hay que ponerle mucho ojo a esto, y el alcalde Pavel Muñoz pues lo está haciendo a través de esta política. Sin embargo, también hay otras cosas que nos llaman muchísimo la atención, que están pasando en el país, que suenan a algo lindo, pero que tienen un trasfondo muy fuerte. La esposa del presidente Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi, ha ido a La Mena, al sur de Quito. ¿Para qué? Pues para colocar implantes anticonceptivos. Escuchemos lo que dijo. Hola, feliz lunes. Yo apareciendo aquí siempre con buenas noticias, contándoles que estamos rumbo a La Mena, en el sur de Quito. Previamente, como fundación, hicimos una concientización sobre el embarazo no planificado, y el día de hoy empieza nuestra campaña de colocación de implante anticonceptivo. Y después de eso, yo hace tiempo les subí, les conté que hicimos un convenio histórico, nunca antes hecho a nivel nacional, con 53 universidades en el país, en el que vamos a ofrecer diferentes tipos de atenciones. Hoy empezamos con las brigadas médicas generales, también vamos a dar medicamentos dentro de ellas, vamos a dar diferentes kits de ayuda que hemos brindado como fundación, y es muy emocionante porque esto lo que nos va a permitir es llegar a todas las provincias del país, a diferentes rincones que tal vez no habíamos llegado todavía como fundación, dando lo que más se necesita y lo que nos están pidiendo siempre, que es ayuda y diferentes atenciones hasta sus barrios, a sus hogares. Así que este es el inicio, un inicio
que demuestra que cuando nos unimos podemos crear cosas increíbles en beneficio de nuestra gente, de nuestro país. Bueno, ya hay algunas voces que analizan un poco más a profundidad este anuncio. Por ejemplo, Gaby Guerrero Hidrobo, activista política, feminista, también a través de su cuenta de X ha dicho lo siguiente: nos dicen que es un gesto noble, que colocar implantes anticonceptivos a jóvenes en los barrios es un acto de servicio, de amor, de humanidad, pero detrás de esta aparente nobleza hay algo mucho más peligroso, que es la domesticación del poder en clave femenina, una estrategia política que disfraza de compasión lo que es en realidad una forma de control y legitimación, ¿no? Lavinia Balbonesi: los embarazos adolescentes no ocurren por falta de implantes, ocurren porque existen sistemas de desigualdad que exponen a las niñas a la pobreza, al abuso, al silencio, a la ausencia del Estado, ese en el que precisamente tu esposo es presidente. Actuar sobre el cuerpo sin transformar esas estructuras es reducir el problema a un síntoma, es intervenir la piel cuando lo que está enfermo es el país, ¿no? Las instituciones que deberían estar allí son el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, la política pública de igualdad, que han sido vaciadas, debilitadas o deslegitimadas, y en su lugar emerge una figura caritativa, femenina, blanca, con poder simbólico, que ofrece ayuda donde debería haber derechos. Así se reinstala el paternalismo desde la dulzura, una mujer que representa el poder patriarcal, pero lo ejerce envuelto en ternura. El peligro está en que este modelo de poder es más eficaz que el autoritario. Ya no necesita imponer ni castigar, solo necesita convencer de que el control del cuerpo femenino es una expresión de amor, que la caridad sustituye la justicia, que la obediencia es gratitud. Y mientras se aplaude la entrega de implantes, nadie pregunta por las causas estructurales del embarazo adolescente, el hambre, la falta de educación, la violencia sexual, el abandono estatal. Un espectáculo de la ayuda que sustituye a la política, y la imagen de la primera dama comprometida reemplaza al Estado que renunció a sus deberes. Eso no es compasión, es colonización emocional, una que necesita el sufrimiento del otro para existir y del aplauso colectivo para legitimarse. Lo verdaderamente peligroso no es el implante, sino el relato que lo acompaña, el que enseña que las mujeres pobres deben ser agradecidas, que los derechos se obtienen por benevolencia y que la jerarquía puede maquillarse con sonrisas, porque el patriarcado se ha vuelto astuto, ya no habla con voz de mando, sino con voz de madre, y es ahí donde más daño hace. Este mensaje realmente lo suscribo, Gaby Guerrero Hidrobo, activista política y feminista, a través de su cuenta de X. Y bueno, solamente para pensar en antecedentes también sobre el control del cuerpo de las mujeres, recordemos ese programa de esterilizaciones forzadas que se implementó en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú en los años 1990-2000, que forma parte de un antecedente histórico de graves violaciones a los derechos humanos, que ha sido calificado como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Que nos habla de que los cuerpos empobrecidos tampoco pueden reproducirse, ¿no? Dependiendo de cuál es la necesidad luego de la mano de obra que necesites, ¿no? En un país. Entonces, pues es gravísimo también pensar en cómo se maneja, o más bien en la falta de ausencia, en la falta o la ausencia de política pública en nuestro país. Son las 9:17 y pues estos temas nos convocan, nos preocupan. Por otro lado, el presidente Daniel Noboa ha mencionado que entre hoy y mañana se abrirán todas las vías que permanecen bloqueadas en la provincia de Imbabura en el marco del paro nacional. Además, informa que se implementará un programa de reactivación económica de $50 millones. Escuchemos. Manifestantes ponchándole las llantas a gente que anda en bicicleta, en moto, que trabajadores, ni siquiera pues los dueños de las empresas, aparte atacando empresas, atacando florícolas, atacando localcitos, locales pequeños, de gente que su vida, su patrimonio es eso. Por eso nosotros estamos tomando ya una decisión más fuerte. Vamos a abrir todas las vías entre hoy y mañana, y tenemos un programa de reactivación económica a las víctimas de estas manifestaciones violentas, de más de $50 millones para Imbabura, para Norte Pichincha y para el sur de Carchi. ¿Eso ahí va para quién? Va para el joven que quería ir a trabajar y le dañaron la moto. Eso va para el dueño de la ferretería pequeña en Otavalo, que le destruyeron absolutamente todo. Para el pequeño productor de leche, que le hicieron botar la leche porque no podía sacar su producto. Para las víctimas, no para los manifestantes violentos, que a base de la violencia
quieren exigir y afectar al resto del país. Otro discurso sumamente peligroso porque sabemos lo que sigue y pues habrá una represión muy violenta seguramente en contra de las comunidades indígenas en nuestro país, comunidades de Otavalo, de Imbabura, de las provincias, también en Pichincha, en Cayambe, donde están pues registrándose estos cierres, ¿no? Hay que estar muy pendientes, ver qué es lo que va a pasar, porque si hablamos de víctimas, podemos hablar, por ejemplo, de Emiliano Lanchimba, un jornalero que tiene 6 hijos, que fue herido con perdigones en sus 2 pies durante la represión en Otavalo el pasado 14 de octubre. Él pide auxilio, pues aún no pueden sacarle los perdigones de sus pies, lo que le dificulta caminar. Diana Dávila conversó con él y nos trae los detalles. Don Emilio Lanchimba es uno de los heridos que dejó el paro nacional de Otavalo el martes pasado. Él llegó hasta Quito debido a que no pudo tener la atención médica necesaria en Imbabura. Tiene aún las heridas de perdigón en sus pies y viene buscando ayuda para poder hacerse atender e incluso acceder a una cirugía. Conversamos con él precisamente para conocer cuál es su situación actual. Justo que estuve yo yendo por necesidad, justo yo no estuve ahí en esa resistencia, pero vivo en Cotacachi, entonces estaba pasando, yo me trabajo así jornalero, haciendo trabajito, cortando palitos, haciendo leña, justo estaba yendo a comprar gasolina en un galón chiquito. Entonces de ahí, como había estado en el camino hartísimo gente, yo me estaba parado ya cerca de bomba, como unos 30 metros. Y justo estaba parado ahí, como eso retroceder a los gentes que de allá del militar que botaba bombas y algo con perdigones, con balas, todo, estaba ahí maltratando gente. Me estuve parado a un ladito de poste, entonces me llegó en todo pie, yo no pensaba eso. Me llegó y me mortigó el pie, yo me quedé parado. Según eso le veo así para abajo, ya me ha estado ya chorreando el sangre. Lástima que yo no sé, no tengo plata, que no sé hacer tenedor, alguna cosa, ¿no? Yo tengo hasta ahora 6 hijitos que estoy manteniendo. Asimismo soy jornalero, no tengo nada de afiliado, nada. Pero así estoy maltratado, entonces no puedo hacer nada y estoy andando desde Ibarra, ya me tocó llegar hasta acá. Entonces vino y me dice, ahora sí vamos a atender, pero necesito una placa que he sacado recién. Entonces me fue a sacar una placa Rayeques, entonces en eso todavía sigue ahí, en ambas piernas, los perdigones o será bala, no sé. Entonces con ese me estoy andando ya. ¿Sigue con los perdigones en los pies? Sí, sigo y sin poder andar apenas así patujeando me ando. Entonces sigo ese va a hacer cirugía o ahora que estoy recién hecho exámenes, de ahí voy a pasar a otro lado que me dirán y si ahora se hace, pero mañana creo que se hace cirugía, me dijo. Cualquier cosita, si me dona, yo me agradezco bastante. Primeramente a Diosito me agradecería que Él me está dando, cualquier persona que está dando, Él va a estar haciendo darle. Su esposa, sus hijos dependen del trabajo de don Emilio y necesita una ayuda urgente. Si usted quiere ayudar a Emilio con su tratamiento e incluso a su familia, puede hacerlo a la cuenta que estamos colocando precisamente en este momento en la pantalla para que pueda colaborarle con un granito de arena, que es lo que ellos están pidiendo, y así poder acceder a un tratamiento, a su cirugía, a la medicación e incluso a los exámenes que requiere para saber cómo se encuentra al momento la situación de sus pies y de esta manera pues acceder a la cirugía que tanto necesita para volver a trabajar y seguir sustentando a su hogar. Continuamos con ustedes.
Y están los datos, queridos amigos y amigas, están los datos también en nuestra publicación en redes sociales, pueden compartirlo y pueden colaborar con estas familias que están pasando momentos difíciles. Ayer lo hablábamos, no son solamente las personas que están heridas de gravedad, sino son sus familias, sus entornos. Es un cabeza de hogar, un padre cabeza de hogar que no puede trabajar y que no tiene la posibilidad en este momento de poder sostener a su familia. Así es que la solidaridad pues es lo que nos queda. Y pues bueno, también estamos muy pendientes. El Tribunal de Garantías Penales con sede en Guayaquil ha convocado a la audiencia de juzgamiento para este 22 de octubre a las 13 horas dentro del juicio en contra de los 17 militares por la presunta desaparición forzada de los niños de las Malvinas, ¿no? En esta causa están procesados 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en calidad de autores y otro como cómplice. Así es que pues muy pendientes a lo que ocurra el día de hoy. Han sido audiencias y audiencias suspendidas hasta que por fin se los llamó a juicio y pues esperemos que sobre todo la familia de estos 4 niños, las familias puedan tener verdad y por supuesto justicia y reparación. Vamos a conversar sobre temas que nos convocan, ¿no? Las comunas, la otra cara de Quito, identidad, organización y tensiones invisibles. Lo abordamos ahora. Tema del día. Bueno, aproximadamente entre el 15 y el 28% de los habitantes de Quito vive en comunas, son territorios ancestrales que conservan estructuras propias de organización, pero también enfrentan conflictos y desigualdades dentro del mismo distrito metropolitano. San Miguel del Común, comuna quichua de la parroquia Calderón, es una de las más activas y emblemáticas. Su historia está marcada por la resistencia, la defensa del territorio, pero también por las tensiones con los espacios urbanos, ¿no? Durante el paro nacional 2025, San Miguel del Común volvió a ser escenario de protestas, como ya ocurrió en 2019 y 2022, un territorio ancestral perteneciente al pueblo quitucara que mantiene organización comunal, que combina lo ancestral con lo moderno y que ha permitido sostener proyectos de autogestión, de cultura, medicina tradicional. Pero para comprender mejor la historia, los conflictos, la importancia actual de las comunas de Quito, vamos a conversar con la doctora Gabriela Argüello, historiadora, investigadora, quien analiza ahora mismo el papel de estos territorios en la identidad y en la estructura social de la capital. Bienvenida, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, estábamos haciendo un recuento un poquito de lo que han sido estas comunas, en este caso pues San Miguel del Común, pero también están Santanito, Yacoto, otras comunas que son importantes, ¿no? ¿Qué papel han cumplido estas comunas dentro del desarrollo de Quito y cómo se explica que hoy sigan siendo espacios pues lamentablemente poco reconocidos o poco entendidos por la ciudad? ¿Qué tal, Sofía? Muchas gracias por la invitación. Igualmente un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, creo que lo primero sería como entender un poco mejor esta figura de la comuna, ¿no? ¿Qué son las comunas? De esto que se enuncia, al menos en esta última coyuntura lo hemos como escuchado con bastante frecuencia, ¿no? Y creo que para esto hay que mirar pues la comuna desde algunas perspectivas, ¿no? En primera instancia, digamos, en términos del ordenamiento territorial, pues en el país nosotros tenemos pues las provincias, los cantones, las parroquias, y en la base de esta estructura sujetas a la parroquia pues están las comunas y los barrios, ¿no? La ciudad de Quito está conformada por, me parece que son 65 parroquias que acogen a estos de diversos barrios y a las comunas. Según el municipio, al año 2012 se identifican en la ciudad 74 comunas, de las cuales se reconocen como activas a 49, ¿no? 3 de estas son urbanas y pues el resto son rurales. Ahora, también es necesario pues considerar que cuando hablamos de las comunas nos estamos remitiendo pues a unas entidades jurídicas, a unas organizaciones jurídicas asociadas regularmente a comunidades campesinas e indígenas, ¿no? En términos jurídicos, pues hay que saber que las comunas se articularon principalmente a partir de 1937 con la aprobación de la Ley de Organización y Régimen de Comunas, y esta fue una política pues que dio paso pues a un poco a institucionalizar, si se quiere, la categoría de comuna y a un amplio proceso de constitución de jurídicas a lo largo del siglo XX en el país, ¿no? Pero
Más allá, digamos, de la cuestión del ordenamiento territorial, de la cuestión jurídica, pues hay que decir que las comunas, estos colectivos, en realidad los podemos rastrear muchísimo más atrás, ¿no? En realidad no existen muchas investigaciones, muchos estudios sobre las comunas, ¿no? Es una investigación que queda todavía pendiente, pero sí hay unas pistas, ¿no? Hay unas pautas que ya destacados investigadores como Eduardo Kigman, pues nos han ido como orientando, ¿no? Para señalar que en realidad se trata de asentamientos con raíces indígenas que se adscriben pues a unas formas de étnico-culturales propias. También que la base de la identidad pues de estos colectivos está fundamentada en cuestiones como, por ejemplo, la propiedad comunal de la tierra, los vínculos de parentesco, también unas lógicas de reciprocidad, ¿no? Entre la población, entre los miembros de estas comunidades, ¿no? Y que en realidad la historia de estos asentamientos nos remite, pues en realidad, asentamientos precoloniales, a lo que fueron las reducciones coloniales, es decir, no hablamos de una década atrás, no hablamos de un siglo atrás, sino de varios siglos atrás, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues estas comunidades, estas comunas, han mantenido pues una importante e histórica relación con la ciudad de Quito, ¿no? Particularmente en términos de la provisión de fuerza de trabajo. Bueno, es un poquito como para situar esta categoría, esta idea de lo que es de la comuna, ¿no? Estábamos viendo, perdón, Gabriela, San Miguel del Común, Zambi, Sauyacoto, Llano Grande, que tienen estas raíces que usted bien dice ancestrales, pero muchas veces son vistas como periferia, ¿no? ¿Cómo influyó el proceso de urbanización y expansión de Quito en la pérdida o fragmentación de estos territorios comunales? Bueno, en realidad, efectivamente, se encuentran, digamos, en un espacio de la periferia rural de la ciudad, en términos geográficos, en términos espaciales. Ahora, si hablamos en términos sociales, también vemos que han habido unas diferencias sociales históricas que provienen de unas relaciones históricas de dominación desde la colonia y que podemos irlas rastreando a lo largo del tiempo. Lamentablemente, hasta el día de hoy vemos que las desigualdades y una mirada también muy marcada por la segregación en términos étnicos están presentes, ¿no? Ahora, yo he estudiado particularmente el espacio de Calderón como un espacio que refleja un poco este desarrollo de la ciudad, el desarrollo de este espacio rural, su transformación a lo largo del siglo XX, es decir, cómo pasó de ser campo a ser pues esta urbe que la vemos hoy repleta de barrios, de fábricas, de planes habitacionales, etcétera, ¿no? Entonces hablamos de unos espacios en términos de las comunas. Bueno, en Calderón existen 5 comunas, está la comuna Llano Grande, que es la más antigua, que se conformó en 1956. Tenemos también luego la comuna La Capilla, digamos, si vamos siguiendo la línea, se encuentran estas comunas al lado, digamos, al lado sur de la vía panamericana, alineadas un poco en el camino y en la recta que va hacia Guayabamba. Después de Llano Grande, pues tenemos La Capilla, luego viene la comuna San Miguel del Común, la comuna de Oyacoto, San Francisco de Oyacoto, y bueno, finalmente la comuna Santa Anita, ¿no? Estas poblaciones en realidad mantienen unos vínculos estrechos y a lo largo del tiempo pues han mantenido vigentes unas lógicas de relacionarse, unas ciertas prácticas y formas de convivir, a partir de mucho de estas identidades que se han asentado aquí hoy por hoy, que se identifican, como bien lo has dicho, con el pueblo Quitucara, y que evidentemente han tenido que lidiar un poco con todas estas lógicas de desarrollo, de la modernidad, de todo lo que implica este desarrollo urbano de la ciudad, que finalmente a finales del siglo XX pues empieza pues un hito de urbanización que va incidiendo en estos espacios. Sin embargo, estas comunas han mantenido, más allá del perfil, si hoy vamos seguramente las vemos muy urbanizadas, pero en estos espacios aún se mantienen muchísimo las prácticas, las costumbres. Yo suelo enunciar que corrientemente, si uno está en un día común y corriente transitando en Calderón, se va a tropezar pues con un tráfico generado a partir de que están desfilando las yumbadas o que hay las festividades, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay como una relación también histórica entre estas comunas. No en vano hemos visto que frente a toda esta represión brutal que ha sufrido la comuna San Miguel en esta
esta última coyuntura, bueno, en realidad en las anteriores también. Así es. Las otras comunas se han manifestado y se han movilizado en solidaridad y en respaldo, pues, a las demandas que se están, pues, articulando, no solamente aquí, ¿no? Si digamos, hay unas poblaciones a nivel nacional movilizadas, ¿no? Gaby, ahí te quiero detener un poco para poner los hechos recientes, ¿no? Por ejemplo, la despedida que se hizo desde acá, desde Quito y desde estas comunas a José Guamán, que falleció al llegar acá al Hospital Eugenio Espejo, un comunero de Cachiviro, y se unieron todas las comunas para darle una despedida, ¿no? Entonces es algo que para la mayoría, digamos, de las personas que están en lo urbano, no se entiende. ¿Cómo es que esa pertenencia, ese sentir es colectivo también para acoger como propio a alguien que viene de otra comunidad, de otra provincia, ¿no? Y ha sido, como bien tú estás mencionando, escenario de movilización y resistencia, ¿no? ¿Qué nos dice esto sobre la vigencia política y social de las comunas? Justamente el día pues que estaban, que bueno, se movió un poco la coyuntura, estaba como en San Miguel específicamente. Miraba cómo llegó el féretro pues a la plaza de San Miguel de José Guamán, y cómo las personas primero expresaban su solidaridad con la familia, con la esposa, miraban la manera de ayudarle, ¿no? Que finalmente nos tenemos solo entre nosotros, ¿no? ¿Qué más que eso? Y había una delegación también de personas de Otavalo, o sea, hablamos de una relación ampliada, ¿no? De estas poblaciones. Las comunas estaban presentes ahí expresando su solidaridad, pero en realidad no es que podemos mirarlas como que son poblaciones que están estrictamente separadas. Hoy por hoy tienen cada una, digamos, una denominación, se han articulado sobre un territorio, pero en realidad todas estas comunas anteriormente, digamos, hasta el siglo XIX, eran parte del territorio de Zambisa, ¿no? Realmente se fueron articulando. Se sabe que Santa Anita y San Miguel del Común se encontraban realmente juntas como una sola población sobre un territorio denominado Tuzumbí, y posteriormente pues se fueron como separando y organizando de esta manera, pero sus relaciones han sido estrechas históricamente, ¿no? Mantienen, por ejemplo, oficios que los han realizado a lo largo del tiempo de manera similar, vinculados, por ejemplo, a la provisión de materia prima, carrizo, soguilla, que es como muy particular de San Miguel, de Santa Anita, también vinculados a una tarea muy importante para la ciudad, que a veces se nos olvida quiénes son las personas que se encargan del aseo de Quito. Históricamente estas poblaciones de Llano Grande, San Miguel del Común, Santa Anita, han estado ofreciendo, digamos, su fuerza de trabajo para mantener el aseo de la ciudad, principalmente el barrido de calles, la recolección de basura, parques y jardines, etcétera, ¿no? Ahora, creo que hay una participación actual, digamos, en la medida en la que estas comunas han estado, estas comunidades, como muchas de las poblaciones, han sido objeto también de todos estos problemas que resultan de la desigualdad social, ¿no? De estas violencias que nos afectan a todos de manera transversalizada, ¿no? Hablamos de las desigualdades económicas, de la violencia del racismo, y hoy por hoy estas comunidades pues están diciendo, no somos folclore, o sea, no estamos aquí solamente para adornar en el momento que quieren promover el turismo del país o determinadas zonas. Estamos diciendo que somos sujetos con una capacidad histórica de agencia que nos ha permitido mantener nuestros territorios, nuestras costumbres, que somos sujetos con capacidad crítica para poder mirar y reclamar lo que estamos viviendo, que se trata prácticamente de la sobrevivencia de las poblaciones. Y Gaby, tú estás mencionando pues algo importantísimo, ¿no? Además poniéndole otra mirada a estas poblaciones diferente a la que el gobierno ha tratado de institucionalizar, como el terrorismo está dentro de estas comunas, ¿no? Llamarles terroristas y esta deshumanización, esta mirada también de la ciudad blanca frente a los pueblos indígenas del norte, del sur, también de la capital, ¿no? Para finalizar, ¿qué desafíos pues enfrentamos ahora mismo para reconocer, dialogar y también convivir de manera justa con las comunas, ¿no? En un Quito que sigue creciendo, que sigue transformándose, con unas demandas que están ahí presentes, que bien tú estabas mencionando, este empobrecimiento que recae sobre los cuerpos de las personas que están y que son parte de comunidades indígenas de nuestro país.
Sí, realmente creo que, bueno, las comunas, unas más antiguas que otras, en realidad son una realidad de la ciudad, ¿no? Desde el pasado, estas comunidades han venido dinamizando, pues, con la modernidad, con distintos proyectos de ciudad, con todas estas ideas de orden, de progreso, todo esto que menciona sobre esta idea de la ciudad blanca, ¿no? Pero que se mantiene en realidad como es, digamos, que toda la infraestructura, toda esta noción de urbanidad que comunica la ciudad, ha sido sostenida históricamente por la fuerza de trabajo de estas personas, ¿no? Uh-huh. Son sus brazos, son sus hombros los que han construido esta ciudad. Y en realidad, hoy por hoy, pues hay unas ideas que convocan pues a la reivindicación de todos estos legados ancestrales, a la tradición, pero también hay unos problemas y necesidades que en realidad el Estado debe atender, ¿no? Y que con justo derecho, pues estas poblaciones están reclamando. Creo que hay muchísimo trabajo en términos de poder como reflexionar sobre el rol que han cumplido históricamente estas poblaciones y cómo hoy estamos expresando, lamentablemente desde unos sectores se articulan unas ideas y algunos comentarios de tipo racista, excluyentes, uh-huh. Que en realidad suenan absurdos frente a lo que estamos comentando el día de hoy, ¿no? Quienes han construido esta ciudad y a quienes les queremos impedir que accedan o les decimos que la destruyen, ¿no? Pero en realidad me parece que es como vergonzoso lo que hemos estado viviendo. Creo que hay un reto enorme frente a la organización social. Creo que también el movimiento indígena siempre nos da una lección respecto a la posibilidad de organización y de movilizar el país. Y pues en realidad creo que es importante que desde todos los sectores que podamos expresemos pues nuestra solidaridad con todas las poblaciones que se encuentran hoy movilizadas en contra de las medidas antipopulares de este gobierno, que no tienen que ver exclusivamente con el tema del decreto sobre el diésel, sino que hablamos de unos problemas estructurales amplios, hablamos de la decadencia del servicio de salud, hablamos de la decadencia del tema de la educación, hablamos de los altos índices de desempleo, de inseguridad o de violencia. En realidad hablamos de una situación crítica que estamos viviendo las poblaciones enteras, así que también expresar el rechazo profundo pues a todas estas formas de violencia estatal de las cuales están siendo víctimas pues las poblaciones movilizadas y particularmente pues por lo que ha vivido San Miguel del Común, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, la doctora Gabriela Argüello, historiadora, investigadora, que abordaba este tema, la necesidad que tenemos todos, todas, todes de entender un poco más a las comunas. El gobierno debería hacer el esfuerzo, pero parece que tampoco le interesa mucho. 9:41, hacemos una brevísima pausa. De regreso, Gaby Cruz está con nosotros. Vamos a conectarnos también con Diana Dávila en un momento, así es que quédese aquí con las Guarmis. Bueno, estamos de regreso y como les decía, ya tenemos a Gaby Cruz esta mañana que está, pero hermosísima el día de hoy, mi querida Gaby. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Muchas gracias y estamos aquí. Bueno, es que sí tengo algo en la hoy tenemos show del coro, entonces ahí sí ya toca un poquito venir más producido. Hoy sí nos tocó baño, no, mentira, pero entonces sí, ya estamos listos, pero aquí siempre en las Guarmis, en Radio Pichincha, acompañándolos con más información. Así es, gracias a los amigos, amigas que nos están pidiendo también los datos de ayuda social, Ana Lucía Sosa, Antonio García, la cuenta de Emilio Lanchimba, que reportábamos que tiene unas heridas por 2 perdigones en los pies, es el 2205-799-748, ¿no? Ese es el número de cuenta de Banco Pichincha. Bueno, tenemos más temas y nos vamos al barrio. Así es, nos vamos al barrio. Reportes en vivo. Y ahora sí queremos comentarles que luego de 18 años sin transporte regularizado, YOA finalmente cuenta con una ruta que conecta esta linda parroquia con el metro de Quito. Así es, esto no solo ayudará a su movilidad, sino a fortalecer el turismo, y Dianita Dávila se encuentra ya en el sector para brindarnos más detalles. Buenos días, Dianita.
Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nos encontramos en este momento en el Parque Central de la Parroquia de Yoa, donde hay muy buenas noticias. Se acaba de inaugurar oficialmente una nueva ruta de transporte público que irá desde Yoa hasta Quitumbe a fin de conectar a la ciudadanía con todo lo que es el transporte del municipio de Quito, como también con transporte urbano y también generar turismo. Estamos precisamente aquí con Stalin Barreno, él es director de gestión de movilidad, para que nos comente un poco, por favor, cómo se dio esta nueva ruta, cómo nació, cuál fue la necesidad y actualmente a cuántas personas beneficiaría. Buenos días con las y los quiteños que se conectan. Mi nombre es Stalin Barreno. El día de hoy, en cumplimiento a la disposición del alcalde Pavel Muñoz en el marco de la transformación del transporte público, estamos contentos de anunciar la conexión de Yoa con el terminal de Quitumbe. De esta manera, aproximadamente 2.500 vecinos y vecinas de la parroquia de Yoa se pueden conectar con el resto de servicios municipales, el metro de Quito, trolebús y ecovía. De esta manera también no solamente mejoramos la calidad de vida, sino también mejoramos y dinamizamos la economía, explotamos el potencial turístico de la parroquia rural con términos de turismo. ¿Y cómo se ha construido esto? ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho acompañamiento con la comunidad, con el GAT parroquial de Yoa. Tenemos la implementación de 9 unidades de transporte público que inician las operaciones 5 y 45 de la mañana con un intervalo entre 15 y 20 minutos hasta las 21 horas. Como Yoa tiene un potencial turístico, los fines de semana aumentamos y mejoramos esta operación para que todos puedan acceder acá a la parroquia. Esto es un conjunto y parte de las 3.001 obras para Quito. Son a las 5:45 de la mañana que iniciaría este recorrido y también a esa hora iniciaría durante los fines de semana para atraer el turismo. Sí, tenemos al menos ahora el levantamiento de información que esas horas también son específicas para los fines de semana. Sin embargo, si ajustamos de intervalo, como le había mencionado, para reforzar la operación y que el dinamismo del sector sea también con el acompañamiento de los turistas, tanto nacionales, locales, extranjeros. Muchísimas gracias. También vamos a conversar aquí con el presidente de la Junta Parroquial, es Enrique González. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coménteme, por favor, ¿cómo ve usted esta nueva ruta que ya se está inaugurando oficialmente? Tenemos entendido que hubo unos 45 días de prueba para conocer cómo se iba a dar este servicio, pero ¿cómo usted evalúa hasta el momento? Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos los vecinos que hoy nos acompañan. Primero mencionarles el tema de la ruta, estamos muy complacidos, muy contentos con el señor alcalde, esa decisión que ha tomado para implementar la ruta, frecuencia y el transporte público para Yoa, porque anteriormente lo que utilizábamos era las volquetas, era el carro de la leche, los camiones, todo lo que se podía utilizar, pero menos un transporte regularizado, legal, como hoy lo tenemos. Entonces esto ha beneficiado bastantísimo a nuestra comunidad en el tema de la reactivación económica, no solo en el tema turístico, sino también en el tema productivo, ganadero, porque eso es lo fuerte de nuestra querida parroquia de Yoa. A 20 minutos y ahora conectar con el terminal Quitumbe, o sea, es un trabajo inmenso que se lo viene realizando ya durante varios años en mis 2 administraciones, haciendo esta gestión para el beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Y precisamente pues aquí también vamos a conversar con una de las usuarias que va a beneficiarse de este transporte. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coménteme por favor, ¿cómo ve usted este transporte que les va a conectar finalmente con el metro de Quito, no? Sí, buenos días. Yo sí estoy agradecida con el transporte que nos dan porque nos beneficia bastante para nosotros. Por supuesto, para mí es lo más lindo tener la unidad que se va hasta la Quitumbe, porque yo salgo de aquí a la Quitumbe, estudia mi nietita ya, yo me voy, le retiro y regreso en la misma unidad hasta acá a mi casa. Es un beneficio muy grande y yo le estoy bien agradecida con este servicio. Muchísimas gracias. Y para terminar, sí quisiera, por favor, que concluyamos con cuál va a ser la tarifa, cómo se conecta la gente con el metro. Tengo entendido que, si bien es cierto, van a tener que pagar la otra tarifa que es el metro, pero ya se conectan, ya están más cerca. Pero ¿cuál va a ser la tarifa de aquí, de Yoa hacia el metro? La tarifa está determinada ya en el marco de la política tarifaria del Distrito Metropolitano, son los 35 centavos. Tienen una conexión física con el resto de sistemas y de esta manera podrán usar el metro de Quito, obviamente con la tarifa diferenciada. Y lo importante es que tienen una integración por primera vez con el sistema más moderno de América Latina, que es el metro de Quito.
para la tercera edad, para los estudiantes, para los niños? La tarifa preferencial, asimismo, ya dictada en la política tarifaria. Muchísimas gracias. Estas son las buenas noticias que llegan este día a Yoa. Como ustedes pueden ver, aquí la ciudadanía está bastante agradecida por esta ruta después de muchos años sin contar con un transporte público que los conecte finalmente con la ciudad, y que también va a ser muy positivo, pues en este punto, en el Parque Central, se van a también organizar emprendimientos de aquí del sector para poder recibir a los turistas que vengan, tanto los nacionales como los extranjeros. Estas son las noticias que les traemos desde aquí, desde Yoa. Continuamos con ustedes. Bueno, importante el reporte de nuestra compañera Diana Dávila, transporte para Yoa, una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, así es que a usarla. Primero hay que conocerla un poquito, ver cómo te va a servir para poder trasladarte y para poder desarrollar tus actividades cotidianas. Y que ahora también se conecta al metro de Quito y a todo el transporte de la capital, así que es muy importante también esta obra, este proyecto. Así es. Bueno, vamos a seguir con temas. Ustedes seguramente le escucharon al presidente Daniel Noboa, que habló de que la pobreza cayó al nivel más bajo desde el 2018, pero resulta que el INEC lo contradice. El presidente Daniel Noboa destacó un supuesto avance económico y social, aunque los datos oficiales del INEC pues revelan que la pobreza nacional apenas ha variado en estos últimos años. Tenemos más información en el siguiente reporte de nuestra compañera Daniela Fonseca. El presidente Daniel Noboa afirmó en un mensaje dirigido a Donald Trump que Ecuador redujo la pobreza a su nivel más bajo desde 2018, con un 24%. Sin embargo, los datos del INEC muestran que esa cifra no representa una mejora significativa. Según el último reporte oficial, la pobreza por ingresos en junio de 2025 fue del 24%, apenas menor al 25,5% del año anterior. En el área urbana bajó ligeramente a 15,7%, y en lo rural a 41,7%, pero el INEC aclara que estas variaciones no son estadísticamente relevantes. En comparación con 2018, cuando la pobreza era del 24,5%, la situación se mantiene prácticamente igual, evidenciando un estancamiento en la reducción de la pobreza en el país. Reportó para las Guarmis, Daniela Fonseca. Bueno, ahí está este dato que es contradecido por el propio INEC, ¿no? A veces las cifras se dicen, ¿sabes qué es lo que pasa, Gaby? Es que se juega mucho a la posverdad, ¿no? El poner falsas narrativas que luego se quedarán en la mente de algunas personas que no van a corroborar, que no van a hacer esa contrastación de la información, ese fact-checking que ahora pues se ha vuelto indispensable, porque las cifras y datos que se dan desde las vocerías oficiales hay que contrastarlos, y resulta que en más del 50% de los casos no son cifras que tienen que ver con la realidad. Y bueno, también ya escuchamos voces que también dan la contra, ¿no?, al gobierno. Justo hoy de mañana escuchábamos al docente universitario, investigador Santiago Kawasaki, que él justamente hacía mención a esto, ¿no?, que este tipo de datos, de cifras, que él mencionaba incluso que es como ficción, teatralidad que viene desde el gobierno, que lamentablemente puede ser también visto como de manera negativa de cara a las próximas elecciones justamente para el gobierno, y es hablar de esto, ¿no?, de que nos presentan una cosa, pero en cifras oficiales, voceros oficiales cambian, ¿no?, y es este juego de narrativa en el cual, hay que decirlo, nos han mantenido durante estos meses. Bueno, son las 9:54, tiempo de hacer una brevísima pausa, pero enseguida estamos con ustedes, tenemos más de las Guarmis, quédese aquí en 95.3 FM. Ya de regreso, queridos amigos, amigas, son las 9:56. Gaby, tenemos más noticias que siguen reflejando desde lo internacional cómo se le ve a nuestro país. Así es, el 21 de octubre Human Rights Watch expresó su preocupación por las denuncias de represión que se han registrado en el marco del paro nacional. El gobierno ecuatoriano debe respetar los derechos de los manifestantes y responder a las quejas que periódicamente llevan los ecuatorianos a las calles. Esto mencionó Juanita Goebertus, la directora para las Américas de Human Rights Watch. Escuchemos más información en la nota de nuestra compañera Gabriela Espinosa.
Hoy, Human Rights Watch expresó su preocupación por la respuesta del gobierno ecuatoriano ante las protestas que surgieron tras la eliminación del subsidio al 10. El organismo internacional afirma que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, pero el gobierno ha respondido con presencia policial y militar y el uso excesivo de la fuerza. Incluso se congelaron cuentas bancarias de líderes indígenas y ambientalistas acusándolos de terrorismo. Según Juanita Huebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, el gobierno ecuatoriano debe respetar los derechos de los manifestantes y responder a las demandas de los ecuatorianos en las calles. Y si bien Huebertus reconoció que algunos manifestantes pueden estar involucrados en actos de violencia que deben ser investigados, esto no justifica la estigmatización de las protestas. Human Rights Watch insta al gobierno ecuatoriano a rendir cuentas por los presuntos excesos cometidos por la fuerza pública y a respetar los derechos fundamentales. Por supuesto, nosotros, pero toda la sociedad civil nacional e internacional va a seguir presionando por la investigación de todos estos hechos de violencia, no solo de los casos de muertes, sino de los casi 300 casos de personas heridas, los más de 370 reportes de violaciones a derechos humanos ocurridas durante las protestas, frente a los cuales seguiremos insistiendo que tiene que haber una investigación plena y un juzgamiento. A mí me preocupa muchísimo que en la respuesta que hemos recibido del ministro de Defensa no hay ningún tipo de reconocimiento de la gravedad de estos hechos, ni de un reconocimiento de cómo van a tomar medidas para investigar estos hechos y prevenir que se vuelvan a repetir. Más información en la nota de www.radiopichincha.com. Si no fueron capaces de responder por los 4 niños de las Malvinas, menos lo van a hacer por personas de comunidades indígenas, ¿no? Esa es la política del gobierno frente a las vulneraciones a los derechos humanos. La Alianza ha dicho, son más de 370 vulneraciones de derechos humanos, cerca de 300 heridos, como lo decía Juanita en este momento, 2 personas fallecidas dentro y en el, digamos, por heridas de proyectiles, y también una persona que falleció, Rosita Paqui, que falleció debido a el impacto que tuvo el gas lacrimógeno en su salud, ¿no? Así es que pues son hechos graves que ojalá y también la Fiscalía se active. No tenemos toda la esperanza, pero ojalá y en algún momento pues la Fiscalía cumpla su rol también de investigar estas vulneraciones a los derechos humanos. Así es, y mientras tanto pues el gobierno de Ecuador está bajo la lupa de organismos internacionales, también organismos nacionales, por todas estas medidas altamente represivas contra la sociedad. Vamos a seguir analizando todo lo que tiene que ver con el paro nacional y con las políticas del gobierno en Ecuador en la siguiente entrevista. Tema del día. Y bueno, y tenemos el honor de conversar con el doctor Marco Paladines. Él es sociólogo ecuatoriano, graduado de la PUCE, quien ha dedicado también su carrera al estudio de la cultura, el conocimiento, las ideas también de esta perspectiva interdisciplinaria. Paladines es investigador, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Vandershers Múnich en Alemania. Así es, y en el contexto ecuatoriano, el debate sobre las políticas de drogas, por ejemplo, ha cobrado relevancia, especialmente con la administración de Daniel Noboa, que ha optado por ese fallido combate con modelos que han fracasado ya en otros países, como la militarización, el autoritarismo, invisibilizando derechos humanos. Así es que queremos explorar un poco sobre este tema con el doctor Paladines, ¿no? Este enfoque tradicional de la guerra contra las drogas, y otros enfoques posibles como la legalización de sustancias, y también pues en el contexto del paro nacional, ¿no? Otra forma de protesta que es el boicot a conglomerados empresariales, ¿no? Bienvenido, muchísimas gracias, doctor, gracias por acompañarnos en este programa de las Warmis. Bueno, este enfoque de militarización no ha logrado reducir significativamente la violencia asociada al narcotráfico ni a ninguno de los crímenes referentes a bandas organizadas. ¿Qué es lo que usted analiza? ¿Qué se ve de lo que está ocurriendo acá en el país? Ali Puncha, buenas tardes, buenos días con todas las personas. Me encuentro en Alemania, acá ya es tarde, pero allá me imagino son las 10 de la mañana. Así que buenos días, y es un gusto compartir con ustedes con el programa de las Warmis y a través de ustedes con la audiencia. Bueno, habría que comenzar con lo siguiente.
La palabra drogas se ha usado como un término para designar a un montón de sustancias, a un montón de remedios, medicinas que ya tiene una carga valorativa. Cuando se habla de drogas, se habla de algo negativo. Sin embargo, digamos, el origen del fármaco es algo que, dependiendo la dosis, es capaz de sanar o de causar un daño. Hablemos de lo más concreto ahora respecto a lo que usted me pregunta. En Ecuador se ha reeditado una estrategia que comenzó ya con el presidente Nixon en Estados Unidos y luego con mucha más fuerza con el presidente Reagan, que se llama la guerra contra las drogas. Esta supuesta guerra contra las drogas no solo que, digamos, comete el error de tratar de hacerle la guerra a las plantas y no a quienes realmente ganan del negocio de vender drogas, sino que además es un completo fracaso tanto en términos de salud, de consumidores, de adicciones, como también en términos económicos y políticos. Hay que entender algo muy importante en este contexto. Más o menos en 1910, dentro de los Estados Unidos, para entonces, por ejemplo, ya se producía cocaína legalmente y era exportada. Países como Alemania eran muy interesados en la farmacéutica de la cocaína y de otras sustancias, pero en Estados Unidos comienza a aparecer un lobby conservador de principios fundamentalistas religiosos, que no tiene evidencia ni científica, ni médica, ni sociológica, ni sanitaria sobre los impactos de las drogas, de estas sustancias, en la vida de las personas, y que más bien en base a una moral, en base a una creencia religiosa fundamentalista, como lo estoy mencionando, adquiere mucho poder dentro de Estados Unidos y logra que Estados Unidos comience con el prohibicionismo. El prohibicionismo es una ideología, es un conjunto de ideas de origen, como digo, moral, que señala que los ciudadanos, las ciudadanas, no son lo suficientemente maduros o maduras como para decidir qué les conviene o qué no les conviene consumir, y que entonces es el Estado, el padre protector, el padre autoritario y protector, es una figura además muy conservadora, el que debe prohibir, es decir, es el que debe imponer una forma de vida específica a sus ciudadanos o ciudadanas que no serían lo suficiente maduros o maduras para tomar esta decisión. Desde entonces el prohibicionismo se extiende por la influencia de Estados Unidos, incluso a pesar de los esfuerzos que hizo Alemania para que siga siendo legal la cocaína, se extiende por el mundo poco a poco, hasta que en 1961 en las Naciones Unidas se crea una convención sobre sustancias psicotrópicas, estupefacientes, en resumen, drogas, y uso las comillas porque es importante entender que ese término ya está cargado valorativamente, normativamente, y entonces se genera una regulación que muchos países van aceptando, poco a poco lo van aceptando. Es muy interesante este punto. En esa convención se hace una lista de las sustancias, según su supuesta peligrosidad, se dividen en diferentes listas. Y dentro de la lista de sustancias prohibidas no solo está la cocaína, sino está la hoja de coca, que tiene un uso milenario, ancestral, tradicional, como medicina en la región andina. Precisamente en este momento me encuentro investigando cuál es la relación del Ecuador con la hoja de coca, porque el Ecuador es la excepcionalidad dentro del mundo andino respecto al uso de la coca. La coca se usa como medicina para dolores de cabeza, para el periodo menstrual, para males del estómago. Es una planta como el anís, es una planta como otras plantas que en bajas cantidades y consumida como planta, como un té, como un mate o mascada, no tiene efectos alucinógenos, sino que, digamos, es una planta curativa que se toma en los casos que he mencionado y que se consume, como digo, en Colombia, en Perú y en Bolivia. Ecuador queda como una excepción allí y estamos tratando de desentrañar a qué se debe esto. Pero para volver al tema de la coyuntura, digamos, política, tenemos un presidente Noboa que realiza una estrategia política de guerra interna contra el narcotráfico, contra el terrorismo, que no es una guerra real, tal como fue la guerra contra las drogas de Nixon y la de Reagan.
no tienen resultados visibles, tangibles, mensurables, sino que al contrario se convierte más en una herramienta ideológica para justificar un modo de proceder que, sobra decir, es por lo demás violento y busca la construcción de enemigos internos. Hay que señalar una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y que no veo demasiado tematizada en las discusiones sobre el paro. La represión interna suele estar a cargo de la policía. Se supone que un Estado soberano tiene un ejército para cuidarse de las fronteras hacia afuera y que tiene una policía para regularse internamente. En nuestro país... Pero se ha ido allanando el camino con leyes, se ha ido allanando el camino con categorizaciones antojadizas de qué es un grupo, un GDO, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden incluso ser 3 personas que pueden supuestamente estar organizadas para atentar contra la seguridad nacional. Pero además hay toda una escenificación y una espectacularización. Recordemos lo que fue TC Televisión y el presidente últimamente anda como en una película de Hollywood salvándose de atentados peligrosos, de envenenamientos sospechosos. Entonces lo que se crea es un clima donde ciertos sectores de la sociedad infestados de miedo, viralizados con el miedo que circula por las redes y del miedo físico real que imponen las represiones, puede tender hacia una visión más autoritaria, más paternalista de necesitamos fuerza, necesitamos violencia, y evidentemente eso apoya a que aflore, digamos, aquellos rasgos más anquilosados del racismo, de la violencia, incluso nociones proto o cuasi fascistas que están durmiendo en nuestra sociedad y que este tipo de encuadramientos despierta. Pero hay mucho más a propósito de esto. El presidente inicia supuestamente una guerra contra las drogas, lo mismo paralelo con lo que ha pasado en los Estados Unidos, cuando, digamos, hay varios indicios de que ellos mismos participan de acciones ligadas al narcotráfico o reñidas con el narcotráfico que no han sido aclaradas, que la fiscalía que tenemos ya desde hace varios años no investiga selectivamente, pero hay indicios claros de que la droga llega acá a Europa en bananas, de que funcionarios de Corporación Novoa, como el señor Bernardo Manzano, hermano de la actual ministra Manzano, llegaron por medio del influjo de la mafia albanesa a ser funcionarios de Guillermo Lasso y otorgaron permisos y licencias a haciendas bananeras que, digamos, han multiplicado esta exportación, si se quiere, o este tráfico de cocaína hacia Europa. Entonces, digamos, un rasgo de este poder que ejerce Daniel Noboa y parecido al que ejercía Guillermo Lasso, aunque ahora yo creo que con mayor tecnología del poder, justamente consiste en una especie de cinismo de lanzar a sus adversarios ataques que en realidad se refieren a actividades que él mismo hace. Entonces les dice a los otros violentos. Es una especie de juego de espejos, ¿no? De proyección, digamos, esto a nivel psicológico. Él proyecta sobre sus adversarios cosas en las que él mismo está involucrado o él mismo hace. Doctor, y frente a toda esta problemática, ¿qué alternativas, qué acciones puede proponer para abordar realmente esta problemática, ¿no? del narcotráfico, sin recurrir a esta militarización que estamos hablando, recurrir nuevamente a esta narrativa de guerra interna, considerando también que esto parece ser que los controles no están funcionando, parece ser que seguimos el lineamiento regional o el que está puesto desde los Estados Unidos, pero también considerando que el consumo ha incrementado y sobre todo el consumo desde el país norteamericano? Hay que tener en cuenta que vivimos lamentablemente en un narcoestado donde las redes del narcotráfico no están plenamente diferenciadas del aparato estatal. Tienen un influjo en la policía, en los militares. Recuerden que el mismo embajador de Estados Unidos hablaba de los narcogenerales. En el sistema judicial, en los poderes, por ejemplo, en el poder ejecutivo. En ese sentido, vivimos en un contexto donde no es que faltan los controles, sino que existe un autosabotaje de los controles. Recordemos que los radares fueron desactivados y no se repusieron. O sea, a propósito, así como sucede en otras esferas con la electricidad, con la salud, hay un autosabotaje de lo público por parte de agentes de lo privado que están en el poder público.
Hay que ver nada más cómo actúa la policía y los militares con las bandas o con los capos del crimen organizado, cómo actúa con las personas que se protestan ahora mismo, que se manifiestan ahora mismo dentro del contexto del paro nacional, ¿no? Es una actitud totalmente diferente, es bastante complaciente con otros sectores, mientras que a los grupos criminalizados por protestar, pues es otra. Y pues el tiempo se nos va acabando y esto termina siendo como una introducción nada más al tema que quisiéramos profundizar, pero también queríamos abordar un poquito contigo este tema del consumo, no como un acto personal, sino también como algo que influye para evitar la concentración del poder en ciertas empresas, ¿no? Y sobre todo cuando en nuestro país las vías de manifestarse están siendo muy difíciles. En el Ecuador, desde el consumo, ¿qué alternativas tenemos, no? ¿Tenemos responsabilidad como consumidores? ¿Tenemos alternativas o no las tenemos? Completamente. Quiero señalar, falta tiempo, como ustedes han dicho, para tocar esto en toda su amplitud, que es importante, que es fundamental, porque el Ecuador ha sido extirpada de su memoria colectiva el uso tradicional de una medicina como la hoja de coca, y es el país con mayores víctimas, mayores cantidades de muertos por el tráfico de cocaína. Entonces vivimos una paradoja que necesitamos esclarecer como sociedad. Pasando a lo que usted me pregunta, quiero decir que el señor Noboa es representante de un emporio económico que no se formó ayer, sino que tiene generaciones creándose, y que, digamos, en el pasado ha sido un poder económico únicamente, que tenía una intermediación política. El abuelo de Daniel Noboa, Luis Noboa Naranjo, era el representante económico y tenía sus mediaciones políticas, por ejemplo, a través de León Febres Cordero. En el presente hay una implosión de esa distancia entre lo político y lo económico, y recae sobre una misma figura. Hay una concentración de poder excesiva, de poder político y poder económico en una misma figura. Entonces, concretamente, para responder a su pregunta, no debemos enfrentar a Daniel Noboa solo políticamente, sino también debemos enfrentarlo económicamente, donde está una de sus bases de poder, la más fuerte, porque Noboa puede dejar de ser presidente, pero el emporio Noboa, que ha empobrecido y ha explotado a los campesinos en las tabacaleras, que ha manejado el monopolio de la avena, de la harina a su antojo, no va a desaparecer cuando Noboa deje el poder, porque se le va a acabar el poder tarde o temprano. Entonces necesitamos pensar también estrategias colectivas que como consumidores, como usted se refiere, también podamos ejecutar para desafiar ese poder, digamos, para democratizar el poder, porque está demasiado concentrado. Y la prueba de que el boicot, por ejemplo, es una herramienta que funciona, es una herramienta legítima, que está en la decisión de los consumidores, porque seguro el gobierno le va a llamar a eso terrorismo o no sé, algo así, pero es una decisión legítima y digna de consumidores que pueden unirse para decir no consumamos este tipo de productos. Esa es una forma de hacer mella en el imperio económico de la familia Noboa. Tiene dos lados: uno es el consumo interno en el Ecuador de los productos más ligados al emporio Noboa, y en el exterior pues con el boicot precisamente a las bananas exportadas por Noboa, que son muy consumidas aquí. Solo con esto quiero cerrar. Alemania es uno de los destinos principales de la banana y de la cocaína. Entonces estamos tratando de generar interés aquí también para que se tomen acciones para... estos problemas finalmente afectan también a Europa, afecta a nivel... Alemania está inundada de cocaína también. Hay mucho más que hablar sobre el tema, pero quisiera quedarme con esta idea central. Como consumidores, como individuos, tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de un consumo ético, y parte de ese consumo ético es no seguir financiando a quienes nos aterrorizan, a quienes nos reprimen y a quienes están en camino de consolidar una dictadura para tener poder absoluto, económico y político. Muchísimas gracias al doctor Marco Paladines, investigador docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Vandershirst, Múnich, en Alemania, con quien abordábamos todos estos temas tan importantes que en este momento nos atraviesan, ¿no?, en nuestro país, el tema del paro nacional, el tema también de las drogas, la legalización, el boicot también a la corporación Noboa, y bueno, entre varios temas. Muchísimas gracias al doctor Paladines. Así es, bueno, se nos quedó como una introducción nada más a los temas planteados.
pero esperamos poder tenerlo acá también en otros análisis o ampliando estos temas que seguramente causaron mucho interés también en nuestras audiencias. Son las 10:17, una brevísima pausa para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado acá en Las Warmis. Tema del día. Y bueno, queremos también abordar otro tema muy importante y es la nutrición infantil. En los primeros años de vida se define gran parte del futuro y del bienestar también de niños, niñas, y queremos conocer también qué papel juegan la lactancia materna, por ejemplo, las fórmulas infantiles y la educación alimentaria en esta etapa clave. Nos acompaña Francisco Coronel, especialista en nutrición, para ayudarnos a entender un poquito cómo garantizar un desarrollo saludable desde los primeros meses. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Más temprano veíamos un dato y se hablaba de que hay muchísimas familias ecuatorianas que no tienen la posibilidad de comprar alimentos saludables, de poder suplir las comidas diarias, ¿no? Acá en Quito, por ejemplo, se hablaba de que el 55% de las familias en Ecuador dice que faltó dinero para comprar comida en el último mes. Frente a eso, ahí están incluidos los niños, niñas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo podemos garantizarles una alimentación saludable? Porque con ustedes este espacio y más bien ahí aprovechar justamente para conversar de un tema tan relevante como es la alimentación en todos los rangos de edad, pero focalizándonos principalmente en este grupo de riesgo que son los niños. Entonces, más bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿por qué son tan importantes estos primeros años de vida en la formación también de hábitos y salud nutricional? Bueno, nosotros cuando estamos en esta etapa primaria, en esta etapa de desarrollo tan relevante, se van formando primero hábitos saludables, hábitos de alimentación saludables, y segundo, toda la alimentación va aportando macro y micronutrientes que van a aportar con este desarrollo normal. Entonces, en niños pequeños, nosotros sabemos que la lactancia materna sigue siendo la mejor fuente de nutrición para bebés y debe promoverse siempre. Sin embargo, cuando esta no es posible o suficiente, hay alternativas, como mencionaban, como esos productos para niños, como por ejemplo Nan Supreme Pro 3, que tiene Synergity, que están no estamos nosotros en contra de las fórmulas infantiles, no decirlo de paso, ¿no? Que se debe promover la lactancia como algo exclusivo hasta los 6 meses, ¿no? Por lo menos, y bueno, entendemos que de ahí hay otras realidades, la posibilidad de hacer bancos de leche, bueno, en el caso de que ya sea indispensable utilizar fórmulas infantiles. Sí, totalmente. Siempre el estándar de oro va a ser la lactancia materna, pero hay casos, por ejemplo, en los que las mamitas por temas de salud no pueden dar de lactar, los bancos de leche no tienen una suficiente producción o no abastecen la demanda de la población, o por temas laborales simplemente las mamitas tienen que salir a trabajar y ya no pueden dar ese acompañamiento. Las fórmulas infantiles son el único alimento que está debidamente autorizado por la Organización Mundial de la Salud para suplir estas necesidades, ya que justamente son alternativas seguras y que tienen esta supervisión médica. Y bueno, ya hablando cuando los niños son un poquito más grandes, ¿cómo podemos darles esta buena alimentación ya, por ejemplo, en las loncheras? Por supuesto, es importante considerar 3 aspectos principales. La alimentación tiene que ser variada, equilibrada y suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar adaptada a los requisitos y a los requerimientos de cada grupo de edad. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a tener que en las loncheras, vamos idealmente a encontrar un grupo de alimentos que sea de lácteos, otro de cárnicos, frutas e incluso verduras se les pueden incorporar con relativa facilidad, ¿no? Simplemente hay que ir adaptando a los hábitos de los niños, porque a veces, por ejemplo, si nosotros queremos dar un brócoli, de pronto tiene bastante rechazo en los niños,
por el tema del sabor. Pero hay que jugar un poquito con las preparaciones e ir adaptándolas o combinándolas de forma que ese sabor que de pronto es un poquito potente para los niños pueda irse de alguna forma, por llamarlo así, camuflando, para que puedan encontrarse alternativas que sean ricas, ¿no? Y que generen ese gusto en la alimentación. La alimentación tiene que ser algo que genere gusto, no que genere dolores de cabeza o que genere molestias para los padres de familia. Bueno, ahí hay un reto importantísimo que lo tenemos todos los días quienes mandamos a nuestros niños y niñas a las escuelas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Francisco Coronel, especialista en nutrición, nos acompañaba y con él estamos ya cerrando nuestro programa también en esta mañana. Les enviamos un abrazo fuerte a ustedes, queridos amigos, amigas, a la gente que está también en redes sociales, David Enrique Méndez, Graciela Galvez, Marta de Martini, Juan García, Ángela Astudillo, Ángel Pozo, a toda la gente linda que está en contacto con nosotros. Gracias y mañana volvemos. Gracias, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, el Quique Show y con las Warmis. Hasta mañana.